Hola Yadira, ¿Qué tal? Hola. ¿cómo estáis? Bien, con calor. ¿Verdad? ¿Vosotras qué tal? Aquí con los brillos, el sudor. Bueno, bueno, creo que se nos oye bien a las tres, ¿no? Sí, yo creo que Yo sí. creo que sí, sí. Vale, pues cuando queráis, chicas. Bueno, pues ¿os parece si nos presentamos un poquito Perfecto. para las personas a lo mejor que no nos conozcan? Claro. Vale. Pues venga, Laura, comienza, que ya que estás arriba. Bueno, pues yo soy Laura Cano, de la cuenta de Spy Breu, y bueno, también soy psicóloga y psicoterapeuta, y estoy aquí con estas dos chicas hoy para hacer un directo y compartir con vosotros y resolver cualquier duda que tengáis sobre qué es eso de los enfoques en terapia, ¿no? En los enfoques psicoterapéuticos. Así que a ver qué se cuentan mis compañeras, Belén y Yadira. Venga. Bueno, yo soy Belén, como acabas de comentar, y mi cuenta es la de Beli Merag. Y nada, soy psicóloga, me especialicé en distintas cosas. Ahora vamos a ver cómo esto de los enfoques puede afectar a ello. Y, y nada, sin no enrollarme mucho más, le doy paso a Yadira. Pues yo igual soy psicóloga, psicoterapeuta de este año y bueno, tengo antes formación de educación infantil. También estudio lengua de signos y bueno, formándome continuamente para centrarme también en el enfoque que más es afín a mí. Entonces yo creo que hoy va a ser un espacio bastante enriquecedor para las personas que no tienen ese punto de qué es la psicoterapia o de dónde puedo elegir a mi psicólogo. Perfecto. Qué Vale, interesante eso pues de los signos. es súper interesante porque creo que hay muy poquita gente, ¿no? Especializada y creo que es algo súper importante, ¿no? Que deberíamos conocer muchos, ¿no? Igual que conocemos otras lenguas, pues también el poder, sobre todo que se pudiera, que tuviera más alcance, ¿no? Sí, 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 sobre todo para poder comunicarnos con personas de la comunidad sorda que a veces las tenemos al lado y, por ejemplo, el inglés se estudia frecuentemente, el alemán, el italiano, otros idiomas, pero la lengua de signos que hay personas en España que te puedes encontrar más frecuentemente con personas sordas, pues no se tiene mucha visibilidad. Pero bueno, para eso estamos también, para formarnos y para aprender. Perfecto. Pues bueno, chicas, ¿qué os parece si introducimos un poquito el tema, ¿no? Porque supongo que la gente pues conocerá para qué sirve un psicólogo, ¿no? Para qué puede servir una terapia, ¿no? Pero a lo mejor desconocen un poquito qué es eso de los enfoques terapéuticos, en qué consisten, ¿no? En qué y bueno, para qué sirve, ¿no? O para qué puede ser interesante conocer un poquito, aunque sea por encima, ¿no? Qué tipo de enfoques psicoterapéuticos encontramos, ¿no? A ver, ¿quién empieza? Ah, venga. ¿A quién me has dicho? ¿A mí? Sí, quien queráis. Ah, bueno. A ver, yo creo que un poquito de idea ya tienen. Cuando yo hablo así con amigos, con pacientes, ¿no? Me dicen, bueno, ¿y qué se diferencia esto del psicoanálisis? ¿O qué es eso del cognitivo-conductual? ¿O de qué trata esto que estoy escuchando ahora de terapia breve? Entonces, algo escuchan, ¿no? Algo yo creo que también nos ha pasado a nosotras. Y bueno, pues al final, como en qué se diferencian unos, qué nos pueden aportar unos enfoques o qué nos pueden aportar otros. Entonces yo creo que por eso puede ser un tema muy interesante todo esto, porque al final en las películas también es la referencia que podamos tener también cercana, de cuando vemos a uno ahí en el diván,
por ejemplo, ese que estaría haciendo, ¿no? O cuando vemos en cambio una terapia de pareja, ¿qué tipo de enfoque sería ese? Muy bien, muy bien. Quizá creéis que el enfoque más conocido, más retratado, cogiendo el ejemplo que nos acabas de poner, ¿no, Belén? Del tema de las películas, de estar tumbado en un diván, ¿no? ¿Creéis que quizá el enfoque psicoanalítico es el más conocido? Yo creo que sí. Yo creo que es además el que todo el mundo tiene como con el estigma al psicólogo ahí ya la etiqueta puesta aquí de me psicoanalizas, me estás analizando y yo creo que es el que más se conoce, pero no es el único que existe. Entonces yo creo que también puede ser interesante el conocer otras líneas y el así también saber cuando vas al psicólogo, eliges un psicólogo, saber si es afín a ti, si te parece la manera en la que va a trabajar adecuada o no te convence o no te gusta. Vale. Yo he pensado un poquito, ¿no? ¿Cómo podemos traducir este lenguaje así un poquito técnico, ¿no? Más de psicólogos, ¿no? De alguna manera, pues hacerlo un poquito más entendible, más sencillo, ¿no? Para que cualquiera sin tener ningún conocimiento, pues pueda saber un poquito a qué nos referimos, ¿no? Yo creo que un enfoque o una orientación básicamente es eso, ¿no? El cómo orientamos las sesiones de terapia, ¿no? En qué nos fijamos, en qué ponemos la atención, ¿no? A qué damos prioridad, por ejemplo, por dónde guiamos, ¿no? El trabajo terapéutico que hacemos en las sesiones, ¿no? Creo que iría por ahí, ¿no? Que como orientación o enfoque, pues simplemente es ese punto de vista donde priorizamos unas intervenciones u otras, ¿no? O damos más valor quizá o utilizamos unas herramientas y no otras, ¿vale? Para intentar resolver los problemas psicológicos en terapia, ¿no? Yo creo que no, aunque estemos hablando de enfoques y veamos que hay diferentes enfoques o orientaciones, pues seguramente lo que hay que dejar muy claro también es que simplemente son esos, ¿no? Son diferentes puntos de vista desde dónde arrancar la intervención terapéutica, desde dónde empieza y desde qué punto empieza la terapia, ¿vale? Pero que nunca son excluyentes, sobre todo, ¿no? Que muchas veces pues podemos tener afinidad por uno de ellos porque nos gusta trabajar de esa manera, orientados a esos objetivos, a esas herramientas, a esa manera de entender los problemas psicológicos, pero que todos los psicólogos conocemos todos y entonces también escogemos aquellos que nos gustan más porque somos más afines, porque el problema que nos trae a consulta esa persona pues nos facilita que escojamos también un enfoque y no otro, ¿no? O por las características del paciente o del cliente que tengamos en la sesión de terapia, ¿no? Yo me imagino además que una pregunta que puede estar surgiendo es como, bueno, ¿y cuál es el mejor para mí? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el enfoque que yo debería escoger? Si yo a lo mejor estoy buscando un psicólogo o quiero ahora empezar una terapia, ¿hacia qué enfoque me voy? Entonces, aquí la respuesta pienso que puede ser muy variopinta, porque va a depender mucho de la persona. No es que en realidad haya unos enfoques que sean mejores que otros o una orientación. Entonces, aquí tendríamos o la opción de probar. Yo siempre soy muy de, vamos a probar y a ver qué tal, cómo te sientes, te comento mi forma de trabajar, ver si te encaja, si no. Un poco por ahí. Y bueno, básicamente el tener claro que no es que haya un enfoque mejor que el otro, sino que va a depender de la persona y del problema también a lo mejor que esté trayendo a consulta.
Totalmente de acuerdo, Belén. Ujú. Bueno, No sé si entonces, ¿tú qué opinas o qué piensas? ¿Yo? Ujú. Que se ha entrecortado justo. Pues yo sí, yo pienso lo mismo que tú, igual que una terapia va a servir más para una determinada persona, lo que siempre queda claro es que al final el vínculo con el terapeuta va a formarse. Si hay feeling y si se llegan a los recursos adecuados, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante también recordar que es eso, no, ni una es mejor ni otra es peor, pero al final el vínculo es lo más importante de la terapia en sí. Desde luego, yo de hecho creo que todos los enfoques comparten esa parte, ¿no? Para sea un psicólogo más con una orientación cognitivo-conductual, sea psicoanalista, sea, no sé, más tipo coach, como no haya feeling entre la persona que acude y el profesional, yo pienso que no hay nada que hacer, o sea que va a ser muy complicado como haya mal rollo. Eso seguro. Claro, y a lo mejor aprovechando incluso esto, Belén, a ver si compartís conmigo, ¿vale? ¿Creéis Sí. que la calidad de esa relación terapéutica que podamos establecer con nuestro paciente, ¿no? Con nuestro cliente que viene a consulta, creéis que es mucho más importante que el enfoque o la orientación que tengamos que tenga ese psicólogo? Yo te digo con rotundo sí. Sí, porque el terapeuta, de hecho, puede, al entender como qué le está sucediendo, ¿no?, a la otra persona, también va a adecuar un poquito ese enfoque. Entonces, no es que sea eso tan importante como esto que estamos hablando, ¿no? De la vinculación, del buen rollo que haya entre el profesional y la persona que está acudiendo. Hola, Miriam. Pues sí, yo comparto 100% que sí, que está bien conocer qué tipo de enfoque, qué tipo de orientación puede tener el psicólogo que nos gustaría ir o que hemos decidido que escogemos para empezar a hacer una terapia, pero que lo más importante siempre va a ser la relación terapéutica que tengamos con él. Y no importa mucho qué tipo de enfoque, ni cuántos años de experiencia tenga, ni cuántos títulos se haya sacado en toda su carrera profesional, ¿vale? O sea, cuántos másters y posgrados y todas estas cosas que vamos haciendo para reciclarnos, ¿no? Súper importante, o sea que está bien conocer estos enfoques, estas orientaciones, pero que lo que primero cuenta y lo que te va a servir para saber si te va a funcionar esa terapia es el feeling, la relación, que te sientas comprendido, que sientas que esa persona te puede ayudar y a partir de aquí, pues sí es importante para saber un poquito cómo va a ir esa terapia, ¿no? En qué vamos a trabajar más o menos o qué herramientas se van a utilizar, pero lo primero siempre va a ser la relación terapéutica que establezcas con él. Pues oye, ¿os parece si nos ponemos a hablar un poco? Porque aquí le hemos titulado los enfoques en Sí, psicoterapia y todavía vamos no a hemos presentar hablado alguno, ¿no? Para de dejar un poquito... determinado. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Venga, ¿quién se anima primero? ¿Por cuál empezamos? Yadira, pues venga. como sé, sí, como sé Dale. que vosotros seguís más la línea de terapia breve, pues yo voy a hablar de la que yo creo que es más afín a mí. Y la que yo suelo trabajar más es con la sistémica, donde quiere decir que la terapia sistémica se basa en que la persona tiene varios subsistemas, en la que se hace hincapié en las relaciones y las comunicaciones que hay entre ellas, ¿no? Entonces, es verdad que se cree que solamente se puede trabajar en terapia familiar, porque el sistema familiar, el laboral, pareja, pero también se puede trabajar individualmente y tiene algunas estrategias bastante buenas desde mi punto de vista que sirven para trabajar pues prácticamente la problemática que haya en cuanto a comunicación,
en cuanto a la vista de toma de decisiones, de resolución de conflictos. Entonces, por esa parte, no sé si alguna pregunta o queréis añadir algo más. Perfecto. Al principio has comentado breve y luego sistémica. ¿Te refieres como a la mezcla de ambas? Algo así, ¿no? No, no, no. Ajá. He dicho que como vosotras dos creo que seguís la terapia breve, Ajá. pues que yo hablaba de la sistémica, que es la Ajá. que es más Perfecto. afín a mí. Entonces, a mí me gustaría conocer bastante la terapia breve, porque me parece también bastante eficaz y además creo que tiene muchísimas herramientas, estrategias que me gustaría en un tiempo profundizar en ellas, la verdad. Vale, yo quiero añadir una cosita. Aviso a los que estáis por aquí viendo el directo que en cualquier momento, si tenéis una pregunta, preguntar por aquí, por el globito este de preguntas o en un comentario, si lo vemos, enseguida os contestamos, ¿vale? Que para eso es el directo, para resolver cualquier duda que tengáis y simplemente, por ejemplo, pues mira, pues conozco un psicólogo que trabaja cognitivo-conductual o creo que es cognitivo-conductual, quiero saber si puedo trabajar un problema tal con este tipo de enfoque, por ejemplo, ¿vale? Preguntad lo que os apetezca, que enseguida que veamos la respuesta y si no hacia el final, pues la respondemos, ¿vale? Añadiendo, aprovecho que se lo he robado el turno de palabra. El tema de, Yadira nos acaba de contar un poquito por encima, ¿no? Y suficiente para que tengáis una idea un poco clara, que es la orientación sistémica en psicoterapia. Contaros que la terapia breve viene de aquí, ¿vale? Que es como, diríamos, como un perfeccionamiento, ¿no? O una segunda vuelta, ¿no? de la orientación sistémica. O sea, coge todo lo bueno de la sistémica, ¿vale? Y le da pues ese componente de acelerar los cambios, ¿vale? Por eso de breve, ¿vale? Y estratégica por ese sentido, porque tiene en cuenta el contexto también en el que se dan las situaciones, ¿vale? Las situaciones problemáticas, y entonces lo que busca es maximizar ese efecto, ¿no? Tanto en tiempo de duración de las sesiones, del número de sesiones que se realizan, ¿vale? Y con el componente pues, más estratégico, pues un poquito conseguir solucionar problemas que llevan años dándose, ¿no? Y que a una respuesta lógica no se obtienen resultados, ¿no? Y busca darle este punto estratégico de desafiar a la lógica, ¿vale? Para conseguir cambios pues bastante rápidos. Pues ¿Queréis añadir algo más, Rubén? A ver qué digo yo ahora de la breve estratégica. Si vamos, lo has explicado genial. Bueno, va. Sí, pero efectivamente parte de la teoría de los sistemas y por tanto de la sistémica, claro. Además de que, bueno, a mí me recuerda también un poco en algunas cosas, ¿no? En cuanto a plantearse objetivos, por ejemplo, en cuanto a ver qué soluciones no están funcionando para plantear soluciones alternativas, en cuanto a que a veces la solución es el problema. Son como bases de la breve estratégica que a mí, cuando yo aprendí sobre ella, me dejaron alucinada, porque le da como una vuelta un poco a todo esto que dices, ¿cómo es esto? Qué interesante, ¿no? A mí es una de las cosas que me apasionaron de este enfoque, porque bueno, al menos en España la corriente que estudiamos en la universidad es la cognitivo-conductual. De hecho, yo creo que es, junto con el psicoanálisis, por todo lo que películas, series y demás, la cognitivo-conductual yo creo que sería una como de las más conocidas también en España, ¿no? Que más bien son como bases, aquí entro yo un poco a explicar la cognitivo-conductual, si os parece, como bases como siguiendo una lógica de pienso entonces me siento de esta manera y por tanto actúo de esta forma. O sea, sigue como un razonamiento lógico que es el que se investiga, qué es lo que está pasando,
si hay unas creencias limitantes o distorsiones cognitivas, bueno, este tipo de cosas. Que, bueno, a ver, distorsión cognitiva, para que hablar en castellano, ¿no? Para que nos entendamos todos, es algo así como, por ejemplo, cuando estamos pensando muy en negativo, eso sería una distorsión cognitiva, ¿no? Que a lo mejor de algo muy pequeño se esté haciendo muy grande, entonces todo es horrible, eso sería catastrofización o algo así se llama. El pensamiento catastrófico, sí, sería una distorsión cognitiva, por ejemplo. Entonces mire mucho pues como pensamientos que puedan estar erróneos, que puedan estar equivocados, tratando de cambiarlos por otros. En vez de actuar sobre la conducta, como haría más la breve estratégica, actúa más sobre el pensamiento, las emociones. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Es un poco como mi visión de la cognitivo-conductual. Efectivamente. Sí, yo creo que es eso lo que tú dices, que sigue más un método más acción, emoción, conducta, o sea, más centrado en el comportamiento, ¿no? Que de cara al contexto. Yo creo que lo has explicado bastante bien, sí. En lo observable, mucho en el comportamiento, en la conducta que estamos haciendo, aunque tenga en cuenta pensamientos y demás, quizá dejando un poquito de lado a veces las emociones, un poquito, ¿no? Y muy basado en el método científico de ensayo-error, comprobar esto funciona, no funciona, ocurre más, no ocurre menos, etcétera, ¿no? Un poquito como siguiendo en esta línea, ¿no? El perro de Pavlov, eso es puro enfoque conductual, ¿no? Esto de el perro empieza a salivar al oler la comida, que sería el estímulo, y eso es un condicionamiento clásico, y eso lo estudia pues el enfoque. Claro, igual está muy bien, igual está muy bien, igual está muy bien con perros y ratones, pero a veces las personas pues tenemos otros procesos como un poquito más superiores y más elaborados también, ¿no? En la toma de decisiones y demás, ¿no? Por eso a veces queda un pelín justita. Creo, es mi opinión, ¿vale? Y sí. Belén, ¿puedes repetir que no te he escuchado, perdona? A ver si recupera la conexión, Belén. Se ha Sí. quedado ahora aquí. Pues eso, que mi opinión, pues a veces se queda un poquito esa versión más reduccionista, que evidentemente el enfoque cognitivo-conductual no tiene nada que ver esa parte más científica y más de hace muchísimos años, ¿no? Y evidentemente ha evolucionado un montón y sigue teniendo muchas aportaciones geniales, ¿no? Lo único que quizá a veces, ¿no? Si nos ponemos muy estrictos aplicándolo, pues puede quedar un poquito cojo por ese punto, ¿no? En ese olvidarse un poquito de las emociones, etcétera, Claro, también del entorno. la parte contextual, de las relaciones con los demás, ¿no? Del sistema donde se da ese problema, etcétera, ¿no? Y por eso esos enfoques cada uno va aportando algo más, ¿no? Que también es importante en la resolución de los problemas psicológicos. A ver si conseguimos recuperar a Belén. Vale. No sé si tenéis alguna preguntita. ¿Queréis conocer algún enfoque en concreto? Nosotros hemos empezado por explicar un poco con los que trabajamos nosotras habitualmente, ¿no? Yo suelo trabajar con terapia breve estratégica, Belén también bastante, y Yadira pues con el enfoque sistémico, ¿vale? Que hoy en día pues también suelen ser
bastante comunes, ¿vale? Sí que tenemos el referente cinematográfico, ¿no? Del psicoanálisis, de ver a alguien tumbado en un diván, ¿no? Y el psicólogo escuchándolo y asociando ideas, ajá, y por qué y tal, sin intervenir mucho, ¿no? Y haciendo muchísimas sesiones semanales, semana tras semana y años de terapia, ¿no? Ahora estaba pensando en las películas de Woody Allen, ¿no? Allí tumbado en el diván, etcétera. Pues bien, hay personas que les gusta trabajar de esta manera, existen psicólogos que hacen psicoanálisis y hay pacientes que para el tipo de problema que tienen o para las inquietudes que quieren resolver a nivel psicológico, pues el enfoque psicoanalítico es mucho mejor, ¿vale? Y después, bueno, pues se ha ido comprobando que a lo mejor unas sesiones tan prolongadas en el tiempo, pues a lo mejor para resolver otro tipo de problemas con síntomas bastante molestos, etcétera, ¿no? O que causan bastantes complicaciones en el día a día de las personas, pues a veces se requiere un poquito más de rapidez, ¿no? Para resolver esas preocupaciones, ¿no? O esos problemas psicológicos, ¿no? Esos trastornos, ¿no? Y entonces pues se han ido perfeccionando un poquito todas las demás, ¿vale? Todas las demás orientaciones, incluso la psicoanalítica pues ha tenido sus avances y su evolución, ¿no? Pues se conoce quizá más ahora como terapias psicodinámicas, ¿no? Donde sí que hay esa parte psicoanalítica, pero un poquito pues más actualizadas y teniendo en cuenta esto que precisamente señalábamos de atender más a los síntomas y a los problemas psicológicos que nos ocupan normalmente, ¿no? Ahora nos hemos quedado nosotras. Bueno, vamos esto... siguiendo porque si no se nos acaba el tiempo, aburrimos al personal. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, comentar en los comentarios o en las preguntitas estas de aquí. Y ¿qué más? Hemos hablado del psicoanalítico, del cognitivo-conductual también un poquito más, ¿vale? No sé si queréis añadir alguno más que creáis que también es bastante común y que se utilice bastante. A ver, es que hay muchos, ¿no? O sea, luego está el de la Gestalt, está así más humanista. La Gestalt, que nos la hemos dejado, sí. Ay. Vale. ¿Quieres tú comentar sobre la Gestalt? Yo de esta no conozco mucho, entonces tampoco... Bueno, yo lo que conozco de Gestalt es sobre todo que es un enfoque pues orientado también desde el construccionismo, ¿no? Desde el punto de la teoría de constructos de Carl Rogers, etcétera, ¿no? Y desde la parte más humanista, ¿vale? Donde se tiene muy en cuenta el aquí y ahora y el cómo estamos viviendo e interpretando las emociones de ese momento. Por ahí va el tema, ¿no? Y es un enfoque que creo que funciona muy bien cuando pues hace falta un trabajo un poquito más profundo quizá con las emociones, ¿no? O en cómo se están viviendo y cómo se están interpretando. Quizá pues es un poquito comparando, ¿no? con el cognitivo conductual, pues sería un poquito el opuesto. Sí, de hecho, pues yo recuerdo en la universidad, aquellos tiempos, sí, que la Gestalt no la estudiábamos precisamente por eso, porque no lleva, digamos, una estructura que podamos como comprobar científicamente esos resultados y demás. Y es que al final pasa esto, ¿no? En la psicología, o sea, cómo tú realmente compruebas cosas que no va en números, ni va en unas cifras matemáticas. Entonces,
Pues por eso al final es la sensación, los resultados que va teniendo la persona, ¿no? El hacer ese proceso de introspección, de decir, oye, a mí esto me está provocando cambios en mi vida, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Voy bien? Bueno, un poquito así. Ir viendo que uno va avanzando a medida que va teniendo ese proceso terapéutico. Totalmente. Porque en realidad, como la parte que más influye en el pronóstico de una terapia es la relación que estableces con la persona que tienes delante, con tu terapeuta, es muy difícil poder medir, ponerle números, ¿no?, a una relación entre dos personas, ¿no? El sentir que te comprende, sentir que está entendiendo qué te ocurre y tener esa confianza, ese poder abrirte, poder contar cosas que quizá no has contado a nadie nunca en tu vida, ¿no? Y esa confianza que se establece. Y creo que científicamente pues esto todavía es algo que cuesta mucho ponerle números, ¿no? Cuantificar y poder observar objetivamente. Evidentemente que hay una serie de características que sí son medibles, etcétera, ¿no? De autoevaluaciones, de listas, ¿no? De enumerar la satisfacción y los cambios observables, etcétera, pero hay muchas más cosas, ¿no?, que no son tan, como diríamos, tan digitales, ¿no?, tan 1, 2, 3, 4, sino pues son de esa relación que se establece y que es difícil, pues otra vez más, por repetirme, el poder cuantificarla o ponerle un valor, ¿no?, de pues sí, confío un 8, confío un 6, ¿no? Pues bueno, simplemente me siento a gusto, me siento cómoda, entiendo que esta persona me está dando unas estrategias, me está aportando algo más, ¿no?, que simplemente desahogarme y ya, ¿no? Y entonces eso lo voy interiorizando, el trabajo que hacemos en las sesiones, si surge alguna tarea para hacer entre sesiones, etcétera, todo eso va sumando en el proceso terapéutico. No sé si nos estamos poniendo muy serias, ¿no?, muy técnicas, no sé cómo lo veis. Si tenéis alguna preguntita sobre enfoques terapéuticos, si tenéis alguna duda sobre alguno que hayáis oído o que os parezca un poco raro y que no, igual no lo conocemos ni nosotras, pero por si acaso, no sé, podéis preguntar cuando queráis, con un comentario, hacer una pregunta. Había preguntado Neide, que no sé si la habéis respondido, porque como se me ha ido la conexión, y nos preguntaba que desde qué enfoque trabajamos cada una. No sé si Yo lo no lo habéis vi. respondido. No. Pero es que como Laura lo ha comentado antes, yo no sabía si era porque lo había respondido ya o no. Yo no lo vi. Pues Vale, venga, va. repetimos, no hay problema. Rapidito. Desde la terapia sistémica, Yo en mi caso, pues bueno, intento adecuarme un poquito al paciente. De la breve estratégica es de la que más conocimiento tengo y de la cognitivo-conductual, pero trato de, dependiendo del problema, dependiendo de la persona también y cómo la vea, incluso ir avanzando, comenzar a lo mejor por temas más del presente y luego ya una vez la persona va viendo cambios, va sintiéndose motivada con el proceso, pues ya irnos a temas más profundos, para lo cual necesitas un enfoque también como más profundo, ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor el enfoque que le podemos dar, el enfoque del coaching, que va más centrado en objetivos que queremos a medio o largo plazo, bueno, incluso corto, que una terapia psicoanalítica que es como la que va a lo más profundo, ¿no?, al inconsciente, incluso al momento en el que todavía estabas en la barriga de tu madre. Entonces, el nivel de profundidad de cada enfoque también cambia. Entonces, el problema también puede ser más profundo o más de algo del día a día, ¿no? No sé.
como es que paso demasiado tiempo con el teléfono, por ejemplo, o sea, un hábito que se está ahí como que se está enquistando, está perjudicándote en tu vida. Entonces no hay que profundizar tanto, sino más actuar sobre ese hábito. Y, bueno, que me he enrollado, perdona Laura. Está bien. No, simplemente pues yo soy Laura Cano de Skybreu y nada, es que yo sobre todo ya en el nombre de mi perfil ya lo dice, breu es breve en catalán, ¿vale? Así que tengo una orientación, un enfoque terapéutico pues centrado en la terapia breve estratégica que comentábamos anteriormente, ¿no? Y la que comparto con Belén también, ¿vale? Si tenéis alguna preguntita más, algo, o si ahora no surge y queréis después por mensaje directo a cualquiera de las tres, ¿no? A la que prefiráis, pues podéis preguntarnos lo que queráis, que yo creo que hablo por mis compañeras, que estaremos dispuestas a resolver cualquier duda que tengáis, ¿vale? Sí, eso sin ningún problema. Así que bueno, yo creo que vamos a ir cerrando. Agradecer a todas las personas que han estado por aquí escuchándonos y nada, yo espero que nos veamos más veces, que podamos estar por aquí. Bueno, te comentan antes de terminar, Yadira, si puedes comentar brevemente de qué trata la sistémica. La sistémica. Sí, Neide, pues mira, la sistémica principalmente se basa en que cada persona tiene un sistema, ¿no? Pertenece a un sistema y dentro de este sistema varios subsistemas, ¿vale? El sistema familiar, el laboral, pareja, amigos. Entonces, dentro de estos subsistemas, pues existen las relaciones y cómo te relacionas y te comunicas con esas personas. Entonces, se centra básicamente en buscar la problemática o resolver los problemas en base a estas formas de comunicarse, en base a darte estrategias para saber comunicarte bien, poder tener estrategias a mano para resolver los conflictos que tengas con una determinada persona, por ejemplo, o por qué está habiendo ese problema, qué fallo de comunicación existe. Entonces, no sé si queréis añadir algo más. Bueno, yo tendría una pregunta. ¿Incluye también la relación que tienes contigo mismo? Porque al final eso va a influir muchísimo en la relación que tú tengas con los demás. Claro, sí, eso es lo que había comentado antes, de que muchas veces se piensa que la sistémica se trabaja solo en terapia familiar o con grupos, en un grupo laboral de empresa o así, pero puede ser también a nivel individual. Y a nivel individual, pues obviamente es darte estrategias y ponerte, por ejemplo, una de las estrategias es el role-playing, que se puede conocer así, de sentarte y ponerte en una situación de, bueno, si una situación hipotética o una situación de, si estás, por ejemplo, espera que me cubre, vale, si estás, por ejemplo, no sé, si tienes problemas en casa, ¿vale? Con tu familia y estás durante la cena, ¿cómo te diriges a tu padre o cómo te diriges a tu hermano? ¿Y qué es lo que pasa? ¿O cómo se lo dices? Porque, ¿sabes? Como un poco buscando el contexto de toda la problemática. Yo solo quería añadir una cosita a la explicación de Yadira, simplemente por a ver si lo explicamos un poquito más sencillo. Y es que partir del contexto, ¿no? El contexto es todo lo que envuelve a algo, ¿no? Ya sea pues a esa persona, pues su familia que está alrededor, sus compañeros de trabajo, en un niño pues su colegio, sus profesores, sus compañeros de clase, ¿vale? Todo esto son situaciones contextuales y todos estamos en diferentes grupos, en diferentes contextos, ¿no? Y situaciones, y lo que quiero que entendáis es que no estamos aislados o ajenos a la situación contextual de cada uno de estos grupos. Por lo tanto, aunque trabajemos individualmente en sistémica con una persona individual y no con una familia, todos formamos parte de diferentes contextos y la manera como nos relacionamos
nosotros individualmente con nuestro contexto, ya sea nosotros mismos en respuesta a lo que ocurre en nuestro contexto, en la relación que tenemos con los participantes de esos contextos, ¿no? Y el contexto en general, ¿no? De cómo interactúan entre todos y cómo nos influye grupos más amplios, etcétera, ¿no? Simplemente para que quedara un poquito, no sé si lo he mejorado o no, pero bueno, la idea era esa, que entendierais que también se puede trabajar individualmente en este sentido, porque reaccionamos y interactuamos con los contextos en los que participamos siempre. Bueno. Qué guapa, Neide. Yo creo que ha quedado perfectamente explicado. Vale. Y nada, lo dicho, pues nos vamos viendo por aquí. Nos vemos y a ver si os apuntáis al siguiente, ya os lo iremos anunciando para que podáis apuntaros y que no se os pase, ¿vale? Si queréis nos podéis seguir a las 3 para agradecer este ratito que hemos pasado por aquí juntos, ¿vale? Y hasta la próxima. Pues gracias, chicas, y gracias a nuestro público. Adiós. Venga, Gracias. a la siguiente.